Lo tenemos a Mario Rapaport en línea. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buen día. ¿Cómo les va? Muy buen día, gracias por la comunicación y bueno, un agradecimiento a todos, buen día a la audiencia. Bueno, es interesante en todo caso conversar contigo a partir de lo que es tu especialidad y también tu vocación, más allá de la especialidad, tu vocación por determinados temas, ¿no? De lo que nos pasa a las personas, fundamentalmente cómo está jugando el estrés en nuestras vidas. Totalmente, yo después de más de 25 años de práctica en la medicina, después de clínica médica, endocrinología como especialidad, siempre uno va diciendo qué hay detrás de las cosas, ¿no? O sea, no solamente un diagnóstico de una enfermedad, sino lo que está atrás de esa enfermedad y qué es lo que lleva a enfermarnos. Y el estrés es un condicionamiento que emerge como causa, no como la consecuencia, no como lo que vemos, como el iceberg que está lo que se ve afuera del agua, sino lo que está dentro, lo que lleva a que nos enfermemos. Y el estrés o el mal manejo del estrés es indudablemente una de las causas fundamentales, no solamente por lo que la enfermedad aparece, sino cómo evoluciona o cómo enfrentamos lo que nos pasa. Claro. Mario, me parece interesante en todo caso entender lo siguiente. Hay circunstancias que nos llevan a sufrir el estrés, a que un estrés se desate en nosotros. Y el estrés en todo caso es un motorcito que pone en marcha aquellas debilidades que nosotros tenemos y sobre las cuales, bueno, aparece esto que se denomina enfermedad, ¿no? Esa sería la síntesis de la situación. Claro, el tema es el siguiente, el estrés es algo bueno, o sea, no podríamos vivir sin estrés. El estrés en realidad aparece como una adaptación del organismo a poder vivir. Nosotros en la edad prehistórica no éramos ni los más rápidos, ni teníamos la mejor mandíbula para atacar, ni teníamos garras, ni podíamos subirnos rápidamente a árboles a otros animales. Entonces, como toda capacidad adaptativa, lo que hace el organismo es generar una respuesta rápida de adaptación. O sea, esa respuesta rápida de adaptación que le denominamos estrés no es una enfermedad, es simplemente lo que nosotros necesitamos para poder vivir. ¿Qué significa esto? Si yo estoy cruzando la calle y se me viene un colectivo y no hago tiempo, mi organismo se va a estresar para generar una respuesta, una conducta que a mí me permita correr más rápido, pensar más rápido, tener más azúcar en la sangre para poder reaccionar y tener más oxígeno hiperventilando. Todo eso es la respuesta al estrés. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa respuesta al estrés es continua, ahí viene la enfermedad. O sea, a mí me encanta andar en una montaña rusa un ratito, pero si estoy 5 horas en una montaña rusa, mi cuerpo empieza a enfermar, y ahí hablamos de distrés o el estrés patológico, que es el que genera enfermedad. Ujú. Bien, está buena la figura del colectivo que se te viene encima porque en determinados momentos de la vida, en una sobreactividad, es como que no viene un colectivo, vienen varios colectivos arriba, ¿no? La Eh, mente no reconoce la realidad de la realidad. La mente en algún punto empieza a reaccionar como si todo el tiempo se te estén viniendo colectivos encima, y en realidad no se vienen colectivos encima. Y ahí está, yo creo que una de las llaves, ¿no? Sí, escúchame Mario, y yo te vengo escuchando atentamente respecto a esto que vos decís, que tenemos una parte del estrés que no es malo, que es adaptativo, que a partir de ese momento y con estos ejemplos que estás dando, comenzamos a tener lo que es el distrés, vendría a ser la parte de la enfermedad, la parte patológica. Ahora bien, ¿cómo te das cuenta vos como ser humano que estás en una etapa de distrés, como lo definís? Yo creo que el tema está en que todos tenemos ritmos, ¿no? O sea,
El músculo no solamente está siempre contraído, para poder contraerse tiene que relajarse. Nosotros, para poder estar despiertos, tenemos que dormir. Para poder disfrutar del día tiene que haber noche. Tiene que podamos tener el calor, tenemos que pasar el invierno. Si no, el tema es que habitualmente lo primero que aparece es la pérdida de esos ritmos que se denominan ritmos circadianos. O sea, son ritmos que tiene nuestro cuerpo relacionado a la temperatura, la presión arterial, que es como que se van perdiendo. Perdemos los ritmos. O sea, la vida implica heterogeneidad, la vida implica cambio, la vida implica flexibilidad. Todo lo que se aparte y en todo sentido es a ser flexible, saber esperar, saber que hay momentos para cosas y momentos para otras, que hay momentos para cosechar y sembrar, dice, o algo por el estilo, decía el dicho. Cuando nosotros nos adaptamos de eso y de pronto sentimos que no podemos dormir porque la noche se ha transformado en día y nuestra cabeza no puede parar, cuando estamos rumiando continuamente algo, cosas en nuestra cabeza, cuando estamos preocupándonos más que ocupándonos. Sí, casi como una obsesividad estás hablando, de algo continuo, así, obsesivo. Claro, la cosa se vuelve continua y es como que la rueda empieza, queremos salir de estar con el auto atascado en el barro, apretando más el acelerador, y cada vez nos enterramos más. Bueno, eso sería más o menos el estrés, que es como si fuera el trastorno de ansiedad, que en nuestro país tiene mucho, un trastorno de ansiedad generalizado, que para colmo no vamos a la fuente, sino tomamos un remedio para tranquilizarnos y agravamos el problema. O sea, seguimos acelerando, y lo que hay que entender es que tenemos que volver a la fuente para poder solucionar el problema, no quedarnos solamente en el síntoma. Bien, Mario, ¿cuál es el camino en todo caso planteada esta situación frente a una persona que empieza a advertir que esto que vos decías, en un determinado momento no poder conciliar el sueño, en otro momento tener que asumir las responsabilidades con toda la carga que significa no haber podido descansar, por ejemplo, y estar abrumado incluso por las circunstancias? ¿Cuál es el camino para salir de ese encierro? ¿Cuál es en todo caso el recurso que una persona debería tomar? Sí, no hay una receta para todos. O sea, acá uno lo que puede tirar son tips que cada uno, de acuerdo a su realidad, podrá, digamos, acomodar. Es como que yo no tengo, yo creo que nadie tiene la ensalada perfecta, la fórmula de no tener estrés, o no, perdón, de tener estrés, pero que ese estrés no se transforme en un estrés malo, en un distrés. Yo creo que hay pautas a seguir, y fundamentalmente hay que tener en cuenta algo: las cosas no son lo que son, sino son la mirada que nosotros tenemos de lo que pasa. ¿Qué significa? La realidad que vivimos es de acuerdo a lo que nosotros vemos de la realidad y a la lectura emocional que nosotros hacemos de esa realidad. Por lo cual, dos personas o tres personas pueden vivir lo mismo y sentir algo totalmente diferente a lo que están viviendo. Claro, claro, hay por otro lado situaciones personales, ¿no? Es decir, totalmente. Por allí quiero decir, alguien puede tener un problema con el trabajo, alguien puede tener un problema con la familia, alguien puede tener un problema de contexto social. Me refiero a circunstancias que son las que están generando ese estrés y que seguramente tienen distinta profundidad, distinta dimensión a partir de cuáles son los orígenes, ¿no? Totalmente, el estrés depende de la intensidad del estímulo. O sea, no podemos negar que si se viene un tsunami, yo voy a estar, la vida es bella, digamos, pero hasta cierto punto. Claro. La intensidad indudablemente tiene que ver, pero tiene que ver mucho con dos cosas: con la lectura que nosotros hacemos de eso que nos está pasando y con los recursos que nosotros tenemos para afrontar eso que nos está pasando. Y está demostrado que cuanto menos recursos tenemos, o sea, cuanto mayor es la intensidad del estresor, cuanto menos
recursos tenemos y sobre todo, cuanto menos percibimos los recursos que tenemos, más actúa en forma como un distrés, como un estrés patológico, todo eso. Esto último que terminás de decir me parece muy interesante porque se me ocurre, ¿no? No, sé, no teniendo la verdad absoluta, que los recursos para poder enfrentar la situación están, el asunto es poder despertarlos, digamos, después poder encontrar los caminos Claro. como para que esos recursos estén al alcance de la mano de cada uno, ¿no? Totalmente, totalmente, y entender fundamentalmente que el proceso de salud es un proceso activo. ¿Qué significa? Yo no voy al médico a que el médico me dé salud. Yo voy al médico para que el médico me oriente para ver los cambios que yo tengo que hacer para tener salud. Porque estamos acostumbrados a un proceso externo de afuera, tomo para estar bien desde adentro. Y las cosas habitualmente es al revés. Yo tengo que trabajar para mi salud cotidiana, no tengo que esperar que la salud venga o que la salud me lo den, porque aparte tenemos toda una industria muy importante que es la industria de los laboratorios, que bueno, les interesa vender medicamentos para curar algo que no se puede curar, sino para controlar algo solamente. Entonces, tenemos que empezar como comunicadores sociales y ahí está la verdadera riqueza de hablar de estos temas a nivel público, así que desde ya agradezco la posibilidad de hacerlo con ustedes, es poder entender, decirle a la gente, la salud se construye disminuyendo el estrés. ¿Y cómo disminuye el estrés? Durmiendo bien, haciendo actividad física, manteniendo relaciones significativas. Estoy hablando de familia, estoy hablando de pareja, estoy hablando de amigos, y todo eso, esa contención, hace que tengamos menos estrés. Sí, también por allí muchas veces estamos angustiados por una situación compleja desde el punto de vista social, afectados por la inseguridad, por allí, más a veces por la difusión de la inseguridad que por lo que nos pega o nos toca directamente desde el punto de vista de la inseguridad. Pero los contextos actúan sobre nosotros, ¿no? Los fenómenos sociales también. Por lo tanto, hay sensaciones, si se quiere, de no integración, de no poderse sentirse contenido, y eso evidentemente despierta temores, los miedos, ¿no? Los miedos que muchas veces es muy difícil manejarlos. Totalmente, hay que entender que tenemos una mente emocional que reacciona, no entiende la razón, y arriba está la corteza cerebral, o sea, todo el sistema límbico es el sistema emocional, y arriba está la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada, que está como en capas, ¿no? Que está como viendo la emoción que surge y que lo mantiene. Yo creo que hay una cuestión social totalmente inherente a nosotros que nos afecta, nos golpea, pero también tenemos que entender que tener la sabiduría de lo que podemos cambiar, de lo que depende de nosotros y lo que no. Y que en algún momento un cambio personal de cada uno de nosotros va a llevar al cambio social. Es como diría, bueno, pero ¿qué importa un granito de arena en la playa? Porque un granito de arena es solamente un granito de arena, pero si yo pongo mi granito de arena para cambiar yo y tener una vida más plena, voy a empezar a cambiar la sociedad también, porque es una forma de cambiarnos entre todos, tener una vida plena y así por ahí va. Bueno, es muy oportuno lo que terminás de decir, porque estamos en una jornada en donde la reflexión nos lleva a pensar qué puede ser como expectativa un mejor futuro para nosotros, ¿no? Y sin duda está en participar, y sin duda está en, si tenemos la gran posibilidad de votar, aunque creamos que por ahí es un granito de arena hacerlo, o sea, de forma activa, así como también lo tenemos que hacer con nuestra salud. Claro. Y arrancábamos el programa esta mañana diciendo, hay una situación en donde por allí muy livianamente planteamos, tenemos 40 años ininterrumpidos de democracia
Y gran parte de la sociedad en realidad no tiene idea de lo que significó tener interrumpido el sistema democrático, ¿no? Impresionante, sí. Sí, sí. Entonces, me parece, digo, volver a poner blanco sobre negro en relación a esta situación, porque parte de la salud de una sociedad pasa por un hecho de convivencia, pasa por un hecho de integración, de poder estar con el otro, de poder dialogar, ¿no? Que es uno de los elementos más importantes de la convivencia. Totalmente, y de respetarnos en nuestras diferencias y crecer a partir de ellas. Totalmente. Claro, eso está bueno porque no tenemos la verdad absoluta, simplemente No. aportamos algo a la confusión general, decía alguien. Así es. Doc- Así es. Doctor, le agradecemos muchísimo la conversación y realmente ha sido un aporte muy interesante porque, entre otras cosas, ir a votar también es un estrés. Totalmente. Le agradezco la comunicación y gracias. Y un saludo grande a la audiencia y a ustedes también un abrazo. Doctor Mario Rapa por participando de aquí de Asado Monumental. Gracias.